Hola, buen día. Gracias por continuar con el curso de un catálogo en un día. En esta sesión vamos a continuar con el código una vez entendido el funcionamiento de Mediator. Vamos a hacer las clases que vimos en la sesión pasada y para eso pues vamos a localizar nuestro proyecto de aplicación, el mismo en el que hemos estado trabajando nuestros managers, y vamos a localizar la carpeta de Queries and Commands. Aquí es donde se encuentra el código que hace uso de Mediator y del esquema que ya vimos en la sesión pasada. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta a la cual le vamos a llamar Administration Module. Es donde vamos a tener nuestro módulo de administración y dentro de esta la carpeta de nuestro catálogo de clientes. Le vamos a poner Client. Posteriormente vamos a crear una carpeta que vamos a utilizar para guardar nuestro modelo de datos o modelos de datos que vayamos a necesitar. Le vamos a llamar Model y vamos a crear otra carpeta que es donde van a estar las clases de la lógica de negocios que le vamos a llamar Queries. En este caso, en este módulo, vamos a ver la parte que tiene que ver con los servicios de consulta. Por este motivo, vamos a tener esta carpeta Queries de consulta, así como lo vimos en sesiones pasadas, donde explicamos que tenemos dos tipos, los queries y consultas, y los comandos o commands, que son las operaciones de escritura. Vamos a empezar por el desarrollo del servicio de la consulta de nuestra vista, que son las clases que vimos como ejemplo en la explicación del video pasado, donde vimos el funcionamiento de Mediator. La primero que vamos a crear es en nuestro modelo la clase que corresponde a el response, la firma de respuesta. Esta clase, que le vamos a llamar Client for List Response, nos va a representar los datos del servicio de la vista, es decir, los datos que vamos a mostrar en nuestra vista. Vamos a hacer la clase pública y la información que va a contener, si recuerdan en la definición que tuvimos en los primeros videos, vamos a mostrar la razón social, el nombre comercial, el registro tributario y si el cliente está activo o no. Ok, ahora vamos a escribir la clase que va a representar los parámetros de nuestro servicio. Para eso vamos a crear una nueva clase aquí en la carpeta Queries, a la cual, si recuerdan a partir del video pasado, se llamaba Client Get List Query. Esta clase también la vamos a hacer pública y vamos a hacer que herede de Page List by DTO, que es una clase que ya está incluida en Algoria Core. Vamos a platicar un poquito de ella en un momento. Y si recordamos del video pasado, esta clase que va a representar los parámetros debe de implementar la interfaz iRequest. Es una interfaz que viene, que es parte de Mediator. Este iRequest va a tener como parámetros un Page Result DTO, que van a ser los parámetros de salida. Es una lista de resultados que a su vez va a tener una serie de items que son del tipo client for list response, es decir, la clase de respuesta que acabamos de escribir hace un momento. Muy bien, con esto queda lista nuestra clase, ya que no hay nada más que necesitamos. En este caso, nuestra vista no tiene ningún parámetro de consulta especial. Ya todo está contenido en la clase padre PageListByDTO, la cual ya hemos hablado de ella. Aquí contiene la información del paginado, contiene información del filtrado, del ordenado de la vista y todo lo necesario para que funcione nuestra vista. Entonces,
Ya tenemos toda la información necesaria y solamente necesitamos esta clase para la firma de nuestro proceso o de nuestro patrón de Mediator, en donde tenemos, como vimos en el video pasado, la firma compuesta por los parámetros y la respuesta. Y solo como comentario, aunque en estricto sentido no necesitamos una clase especial para cada servicio de Mediator, como en este caso, y que además está vacía, yo les recomiendo sí hacerla, porque en el caso de un cambio en el que, por ejemplo, necesiten agregar un parámetro especial, la clase ya existe y además vamos a mantener una estructura de código uniforme siempre en todas nuestras aplicaciones. De esa manera se nos va a facilitar el darle mantenimiento al código a través del tiempo. Ok, ahora es el turno de escribir nuestro handler, el cual es la clase que va a llamar nuestra lógica de negocio, la cual recae en los managers que ya hicimos anteriormente. Para esto vamos a agregar una nueva clase que le vamos a llamar Client Get List Query Handler, la cual vamos a hacer también pública, y vamos a hacer que herede de una clase de Algoria Core que se llama Base Core Class. Posteriormente, si recuerdan, esta clase debe de implementar la interfaz iRequestHandler. Esta clase debe de contener la firma, es decir, el query, en este caso nuestro client getListQuery como parámetros, y nuestra respuesta, que en este caso nuestra respuesta va a ser un PageResultDTO del tipo Client for List Response. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Así es. Y este va a ser la firma de nuestro handler. Ahora vamos a implementar el constructor de nuestro método, el cual va a tener como parámetro los core services, ya que son parte de nuestra clase padre. Esta clase padre, Base Core Class, contiene ya servicios por default que son parte de Algoria Core, los cuales nos van a dar información de la sesión, los servicios de localización que tienen que ver con el control de los idiomas y de las etiquetas, además de servicios de logueo. Estos normalmente están disponibles en todos nuestros servicios y son parte ya del framework. Vamos a hacer también la implementación de la interfaz, la cual aquí nos está indicando que debe de haber un método handle, por eso le llamamos que es nuestro handler, el cual va a tener como respuesta PageResultDTO de los Client for List Response, que es lo que estamos indicando aquí como respuesta. Y va a tener como parámetros, como request, el Client Get List Query. De esta manera es como Mediator sabe qué clase utilizar cuando, cuando se utilizan los parámetros y la respuesta de nuestro servicio. Esto, si se dan cuenta, corresponde a la firma de la que hablábamos en el video pasado, la cual está compuesta por los parámetros y por la respuesta. Muy bien, ahora, para ejecutar este servicio y que nos regrese la información de nuestra vista de clientes, vamos a necesitar el manager de clientes. Es que vamos a declarar aquí una propiedad privada para nuestro manager,
el cual vamos a recibir como un parámetro, el cual se va a inyectar a nuestro método, a nuestra clase, se va a inyectar en el método constructor a través del proceso de inyección de dependencias. Aquí vamos a hacer que nuestra clase privada se asigne a el manager, al parámetro que es inyectado a nuestro constructor. Ahora, este manager lo vamos a utilizar en nuestro método handle, que es el que va a ejecutar mediator para regresar la información de la vista. Para esto vamos a definir una variable que le vamos a llamar list, la cual va a recibir la información de la vista proveniente de nuestro manager, el cual va a ejecutar el método getClientListAsync. Este método recibe como parámetro un input, el cual es la información que viene de la vista, la cual contiene los parámetros de, por ejemplo, paginado, filtrado, ordenado, etcétera, que ya vimos anteriormente. Pues vamos a generar aquí la variable input y vamos a definir la clase de filtrado ClientListFilterDTO, que es la que utiliza nuestro manager y nuestro método getClientListAsync con los parámetros que vienen de nuestro request, que es la clase getClientListQuery que vimos anteriormente, la cual es hereda de PageListByDTO, la cual podemos ver que también ClientListFilterDTO hereda de la misma clase PageListDTO, por lo cual son compatibles. Así que la podemos utilizar aquí sin ningún problema. Ahora, a partir de esta lista, lo que vamos a hacer es construir los objetos con la respuesta de nuestro método. Como dijimos anteriormente, son de tipo client for list response. Vamos a construir entonces esta instrucción de tipo LINQ, en la cual nos va a permitir generar una lista de client for list response, que son los objetos de respuesta que va a estar esperando nuestra vista en el cliente, es decir, en nuestra aplicación Angular. Por último, escribimos la respuesta de nuestro método handle, el cual, como ya vimos anteriormente, es de tipo PageResultDTO con la lista de client for list response, por lo que vamos a instanciar un nuevo objeto de tipo PageResultDTO con la lista de items que acabamos de obtener anteriormente. Esta lista, si nosotros venimos a nuestro manager, vamos a ver que tiene un elemento total count, que es el total de elementos de clientes que están en nuestra base de datos, el cual lo vamos a ocupar para el paginado. Y con esto terminamos nuestro handler para obtener los registros de nuestra vista de clientes. Vamos ahora con el servicio para generar la consulta de un combo de nuestro catálogo de clientes. Vamos a empezar por generar nuestro query, nuestra clase de consulta, que le vamos a llamar Client Get Combo Query, la cual también vamos a hacer clase pública, y de manera similar a nuestro query anterior, esta clase debe de heredar de iRequest. Y en este caso, la respuesta de este query va a ser una lista de Combo Box Item DTO, el cual es nuestra clase que es parte de Algoria Core, que utilizamos para regresar una lista de elementos que van a utilizarse para un combo. Ok, ya con esto está lista nuestra clase query. Ahora vamos a hacer el handler, para lo cual vamos a hacer una nueva clase, la cual le vamos a llamar query client get combo query handler. Esta clase la vamos a hacer pública
y va a heredar igualmente de base core class, similar a la anterior. Y esta clase tiene que implementar también la interfaz iRequestHandler, como en el caso pasado. En este caso, como ya dijimos, va a tener un query que es el query que acabamos de generar, client get combo query, y va a regresar una lista de combo box item de texto. Vamos a implementar el constructor correspondiente, así como también la implementación de la interfaz. Okay, aquí nuestro constructor, similar al anterior, va a tomar los core services y nuestra interfaz implementa el método handle, el cual tiene va a regresar la lista de combo box item, tal como nos muestra aquí los parámetros de la interfaz, y recibe como parámetros de nuestro método client get combo query. Y ahora sí, ya tenemos nuestra estructura lista. Aquí, para poder regresar la información del combo, también vamos a necesitar nuestro manager de clientes, el cual de manera similar lo vamos a declarar aquí como una variable privada y la vamos a recibir como parámetro en nuestro constructor, el cual vamos a asignar aquí nuestra variable privada. Y en el handle lo único que vamos a hacer es ejecutar el método correspondiente para obtener la información del combo. Vamos a hacer nuestro método handleAsync para evitar aquí este error. Y con esto, así de sencillo, queda listo nuestro método para la consulta de nuestro catálogo de clientes y poderlo usar en un combo. Ahora vamos con nuestro último servicio de lectura, que es el servicio de lectura de un registro con fines de edición o de consulta. Vamos a empezar por crear nuestro response, el cual le vamos a llamar client for edit response, el cual va a ser una clase que vamos a hacer pública, siempre necesitamos las clases públicas, y vamos a tener aquí los datos que se necesitan para editar un cliente. En este caso, vamos a necesitar todos los datos del catálogo de clientes, desde el ID, el país de residencia, la razón social, nombre comercial, el registro tributario, teléfono, correo electrónico, si está activo o no, y vamos a necesitar un combo box de países, porque para la edición de un cliente necesitamos la lista de países que se van a mostrar en un combo. Entonces, en nuestro objeto de respuesta para la edición de un cliente, vamos a incluir aquí mismo la lista de países, de tal suerte que en una sola llamada enviamos toda la información necesaria para la edición de un cliente. Si fuera el caso que además de países necesitáramos otros combos o otra información, esta estaría incluida aquí como otros objetos, parte de nuestra respuesta. Aquí vale la pena notar que como constructor de nuestra clase response, estamos inicializando el combo de países con una lista vacía. Esto para evitar problemas en caso de que no tengamos en la base de datos ningún país, evitar algún problema de tipo objeto no encontrado o algún error. Entonces, estamos inicializando o instanciando nuestra lista de países como una lista vacía. De esta manera, evitamos algún error de referencia a objetos vacíos. Ahora vamos a escribir nuestro objeto query, el cual va a ser el objeto que nos va a representar la consulta para la edición. Y igualmente, como lo hemos hecho, tiene que heredar tiene que implementar la interfaz iRequest, que es de tipo client for edit response.
el objeto de respuesta que acabamos de escribir. Y en este caso, para poder editar un registro de un cliente, necesitamos su ID. Este es el dato que va a venir de nuestra aplicación Angular para obtener el cliente que queremos editar. Y por supuesto que no se nos olvide hacer nuestra clase pública. Posteriormente, vamos con el handler. El handler, que va a ser también una clase a la cual la vamos a llamar Client Get for Edit Query Handler, la cual vamos a hacer pública. Y similar a las que ya hemos hecho, va a heredar de base core class. Así es. Y debe de implementar la interfaz iRequestHandler, cual, como ya vimos, tiene un query client get for edit query y una respuesta que es de tipo client for edit response, las clases que acabamos de crear hace unos minutos. Ahora vamos a implementar el constructor de nuestra clase, así como también vamos a generar la implementación de nuestra interfaz. Y en este caso vamos a necesitar dos managers. El manager de clientes para regresar la información del cliente, así como el manager del país, porque vamos a necesitar llenar la información del combo, que es parte del response que definimos anteriormente. Vamos a modificar el constructor de nuestra clase para definir los parámetros del cliente y el país, ¿está? Los cuales van a ser también inyectados por medio del patrón de inversión de dependencia que ya maneja Algoria Core y estas aplicaciones ASP.NET Core en general. Ahora vamos a la implementación de nuestro método handle, para el cual lo primero que vamos a hacer es instanciar un objeto con la respuesta que vamos a enviar, el cual por default va a tener la bandera isActive igual a true, y vamos a validar primero si el ID que viene en el request existe. En caso de que no exista, estos datos no se van a llenar y quiere decir que lo que estamos haciendo es pedir información para un cliente nuevo, es decir, un cliente que no existe. En caso contrario, si tenemos un ID, lo que vamos a hacer aquí es buscar el cliente del cual corresponde ese ID, para lo cual vamos a utilizar nuestro manager de cliente. Y vamos a asignarlo aquí a nuestras variables del response. Vamos a hacer aquí nuestro método asíncrono de una vez, para evitar este mensaje de error que nos está enviando el método. Aquí, como podemos observar, no estamos realizando ninguna validación para verificar que nuestro DTO tiene un dato válido, debido a que en nuestro manager, cuando lo construimos, ya realizamos la validación. Si recuerdan, aquí estamos verificando que efectivamente exista el ID que queremos consultar, por lo cual a este nivel ya no es necesario realizar ninguna validación. Ok, ahora vamos a llenar nuestro response con la información del catálogo de países, para lo cual vamos a construir una consulta de tipo LinkQ de nuestro país manager, el cual vamos a utilizar el método getCountryList, el cual ya nos está filtrando por los países activos, nos regresa la información de países, la ordenamos por la etiqueta, que en este caso va a ser la descripción, y llenamos automáticamente también la lista de objetos combo box item DTO, el cual es el tipo de dato que estamos utilizando
para llenar nuestro combo de países dentro del objeto Client for Edit Response. Por último, resta escribir la respuesta de nuestro método, con lo cual queda completado nuestro servicio de consulta de clientes con fines de creación o edición. Aquí ya tenemos nuestro response completo. Como dijimos anteriormente, en caso de que sea un cliente nuevo, los datos van a estar vacíos. Y en caso de que sea un cliente existente, vamos a llenar los datos que ya existen en la base de datos. Y en cualquiera de las dos situaciones vamos a llenar nuestro combo de países con la lista de países activos en nuestra base de datos. Con esto damos por terminados nuestros servicios para consultas en nuestro catálogo de clientes. En el siguiente video vamos a revisar los servicios que tienen que ver con la escritura de datos.